¿A poco no sienten que la vida de adulto es como una suscripción que nadie pidió y que sale carísima? O sea, no me malentiendan, está bien tener metas, pero a veces me choca. Entre los horarios de oficina, las facturas que no se pagan solas y esa lista interminable de responsabilidades, siento que nos olvidamos de lo más importante. Yo por dentro sigo siendo ese niño que solo quería que llegara el fin de semana para jugar. Y me pregunto, ¿en qué momento dejamos de lado el juego por cumplir con el deber ser? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque sí, sin pensar en el trabajo o en lo que sigue? Hoy decidí que ya basta. Me levanté temprano, antes de que el celular empezara a sonar con pendientes, solo para dedicarme unos minutos a mí, a jugar. Porque sí, uno crece, pero los juguetes también crecen con nosotros, y sus precios también. Hoy les quiero presumir mi nueva adquisición, el DJI Neo 2. Si me siguen hace tiempo, saben que este no es mi primer dron. Hace años empecé con un DJI Mini. Era un bebé, lo disfruté, pero siento que no le saqué todo el jugo. Luego vino un Air 2 y con ese sí me volé la barda. Me acompañó por toda Sudamérica en moto y me regaló tomas que todavía veo y no me la creo. Pero después de 4 años, aquí estamos otra vez. Este pequeñín es especial porque es mi entrada al mundo FPV, o sea, de esos que vuelas como si estuvieras dentro del dron. Es básico, sí, pero es justo lo que buscaba. No quiero complicaciones técnicas ni fotos de National Geographic. Solo quiero divertirme. Este es mi primer vuelo oficial. Estoy un poco nervioso, pero sobre todo emocionado. Siento que conforme pasen los días, este juguete se va a volver mi mejor terapia para aguantar la semana. Pero bueno, ya hablé mucho de mi crisis de edad y de mi juguete nuevo. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál es ese juguete o ese hobby que los hace sentir como niños otra vez y los desconecta de todo el caos? Los leo. Ahora sí, vamos a volar.